Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu vida. Hoy nos adentramos en un mundo donde lo invisible se vuelve visible, donde las palabras no encuentran su voz, donde las conexiones que pensábamos que estaban perdidas se vuelven más fuertes que nunca. ¿Te imaginas poder comunicarte con aquellos seres queridos que tú piensas que ya no están físicamente, pero que siguen presentes de una forma más profunda de lo que imaginas? En este episodio, desde Paraguay, nos acompaña Gustavo, medium con más de 20 años de experiencia ayudando a las personas a sanar sus corazones, guiándolas en los momentos más difíciles y conectándolas con lo que realmente importa. Su enfoque no es solo escuchar, sino transformar el dolor en crecimiento personal y el duelo en un viaje de sanación espiritual. Prepárate para una conversación que promete abrir puertas y derribar barreras y sobre todo tocar el alma. Gustavo desde Uruguay, bienvenido a Rumbo a tu vida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andrew, bueno, bien, gracias por la invitación, un placer poder estar acá y A ti compartir siempre. un poquito de mi experiencia. A ti siempre, Gustavo. A pesar de dificultades técnicas y de diferencias horarias, cuando se quiere se puede, ¿eh? Y aquí estamos. Gustavo, Totalmente. cuéntanos. Mira, yo odio el tipo de entrevista o charla en la que el entrevistador le dice, bueno, ¿por qué no nos cuentas quién eres? No quiero que me cuentes quién eres, quiero que poco a poco la audiencia descubra quién eres realmente, ¿vale? Y qué haces. Vamos a empezar, si te parece, Gustavo, contándole a la audiencia de Rumbo a tu vida cómo y cuándo descubres tu don mediúmnico. ¿Fue algo gradual? ¿Fue un despertar repentino? ¿Cómo fue eso? Mi don medio único es algo que he traído conmigo, pero que en cierto modo lo fui descubriendo poco a poco, porque en mi infancia, cuando me crié en un lugar donde para mí era normal que había movimientos de cosas, de objetos, ruidos a la noche, sucedían cosas paranormales, lo que llamaríamos. Bueno, eso para mí era parte de mi día a día y como niño, inconsciente, sin darme cuenta, me parecía que era el cotidiano, lo normal, sin saber yo que en realidad yo tenía una capacidad que estaba más desarrollada que lo común de cualquier ser humano. Entonces, de a poquito me fui dando cuenta, al crecer, al llegar a la adolescencia, entendí que no era el común denominador, sino que había algo en mí que me llevaba a tener mayor facilidad con el contacto al mundo espiritual y a esos espíritus que están del otro lado siempre en contacto con nosotros, y fue como un redescubrimiento, ¿no? Saber que ya lo tenía, pero a su vez en algún momento darme cuenta que era algo que había encontrado en mí. Cuéntanos, ¿cómo descubres ese primer momento en el que sientes o ves o notas la presencia de un espíritu por primera vez? Desde muy pequeño yo me crié en una casa, es muy importante poder aclarar esto, donde lamentablemente había ocurrido un hecho trágico, que un padre había envenenado a sus hijos y eran niños pequeños y durante la noche siempre se escuchaban corridas, risas, ruidos a platos en la casa. Mi mamá recuerdo que nos encerraba en la noche a la hora de dormir y después nos decía, bueno, no bajen al living ni a la cocina porque siempre habían ruidos. Mi mamá también llevaba gente a hacer limpiezas espirituales o cosas, pero nunca se calmaba eso. Y bueno, nosotros vivíamos cotidianamente con esas presencias, con esos ruidos. Y siempre cuento esta historia porque me parece muy particular en mí, fue algo que me marcó mucho. Una noche que aquí en Uruguay, en Montevideo, a las 5 de la tarde en invierno ya es de noche. Ya. Entonces, mi hermana había ido a hacer un mandado y quedé yo dormido. Allá habrá dicho, bueno, voy 10 minutos y vuelvo, entonces no hay problema. Yo tendría unos 6 años más o menos. Cuando me desperté, estaba toda la casa oscura. Increíblemente, miro hacia un costado y veo un niño de mi edad que me dice, no tengas miedo, no te asustes. Vamos a prender las luces de la casa una a una y yo te voy a acompañar para que no tengas miedo. En ese momento como niño no me di cuenta que era un espíritu. En ese momento, en el momento del susto, encontrar la presencia de ese niño que venía a decirme que me iba a cuidar y que me iba a acompañar para que prendiera las luces, sentí más tranquilidad que nervios, ¿no? Y bueno, me recuerdo que me levanté, fui prendiendo la luz del dormitorio, la luz del living, la del comedor, la cocina. Cuando llego a la última habitación de la casa y prendo la última luz, ese niño desaparece. Lo recuerdo hasta hoy en día patente su forma, su pelo cortito, castaño claro, tirando a rubio, no se me borró nunca más. Luego de eso enseguida llegó mi hermana y bueno,
fue parte de esa experiencia. Creo que eso fue la primera experiencia fuerte que yo puedo recordar de decir que tuve un contacto con espíritus, más allá de poder escuchar ruidos a la noche, o Ujú. también épocas de muchas pesadillas. Eso también era algo que me ocurría. Pero esta experiencia particular siempre la cuento porque me marcó. Creo que fue un antes y un después en la mediunidad para mí. ¿Qué te hace pensar que eso es real y que no es un sueño de un niño? Me hace pensar el hecho de que convivíamos con eso y no lo escuchaba yo solo. El hecho de que toda mi familia sentía los ruidos, que mi mamá llevaba gente para poder calmar el lugar, con a veces incluso de iglesias o cosas para llevar agua bendita. Recuerdo mucho de esas cosas y que la casa siguiera absolutamente igual. Un día mis dos hermanos, también es otra historia que me marcó mucho, dos hermanos mayores, un hermano y una hermana, estaban durmiendo, se quedaron durmiendo en el living de la casa y a uno de ellos los despiertan con una bofetada y al otro les hinchan el pelo. Ellos se despiertan y uno había pensado que había sido el otro el que le había pegado y bueno, después de unos segundos se dan cuenta que no, que era alguien, algo que los había despertado de esa forma en el living. Entonces eran experiencias que no solamente me ocurrían a mí, sino a toda la familia. Cuéntanos, Gustavo, cuando tú conectas con un ser fallecido, ¿de qué forma lo haces? ¿Esto es visual, es auditivo, es sensorial, de alguna otra forma? Yo cuando conecto siempre tengo diferentes formas de conexión. Puedo ver a los espíritus, puedo sentirlos, puedo escucharlos también. Hay veces que incluso siento aromas. Cuando hay en algún momento, yo me preparo para alguna sesión espiritual, para conectar con un ser querido, ya temprano empiezo a sentir la presencia de ese espíritu. A veces vienen y me conversan temprano, como diciendo, estoy pronto, esperemos que llegue la hora. A veces siento su aroma, puedo describirle a las personas que están presentes cuál es el perfume que utilizaba o el tipo de aroma, y sensaciones. Siempre cuando empiezo una sesión mediúnica, trato, como digo, no para remover el dolor, sino para confirmar que realmente ese es el espíritu. Trato de traer los últimos síntomas que tuvieron antes del fallecimiento de una forma que me lo hacen sentir ellos en mi cuerpo. Ujú. ¿Existe alguna diferencia entre la energía que tú notas de los espíritus que ya han fallecido hace tiempo respecto a la que dan los seres fallecidos recientemente? Hay como una diferencia, pero esa diferencia te podría decir que está basada en si han trascendido o no, o si han quedado con más pendientes al plano espiritual o no. Porque en cuanto a tiempos, yo he notado con el pasar de los años de que hay familiares que parecen que hayan fallecido de hace mucho tiempo, sin embargo, hace poco tiempo, hace un año, hace dos, y a mí me da la sensación de 10, 15 años, 20. Y eso me habla a mí o me ha enseñado de que cuando ellos ya han alcanzado un buen nivel de conciencia espiritual, se han desprendido bien de lo material, pareciera que el tiempo fuera mucho mayor en distancia con respecto a sus vivencias. Sin embargo, cuando son personas que han quedado muy aferradas a lo físico, porque muchas veces no se quieren ir, se quedan demasiado preocupados por sus familiares, o son personas muy materialistas que no quieren dejar sus cosas y su casa a otras personas, aunque haya pasado demasiado tiempo, si ellos siguen en ese estado de conciencia, pareciera que fuera muy reciente. Ujú. O sea, que están como en un bajo astral, están más cercanos a nosotros. Exactamente. Claro. Eso Sí, sí. es de la conciencia, depende de ellos. Ellos muchas veces los espíritus crean a través del pensamiento. Entonces, su propia conciencia es lo que les crea a ellos, de lo que a veces podemos hablar incluso del paraíso o el infierno, ¿no? Que tanto se nombra. Es la conciencia de ese ser que tanto queda arraigado y sufriendo o que tanto se desprende de todo lo que ha vivido. Ujú. ¿Y qué tipo de mensajes? ¿Qué tipo de mensajes son los que más suelen transmitir los seres queridos a través de ti? ¿Hay algún patrón que tú hayas notado en tus sesiones? El mensaje principal es de paz, de amor, de tranquilidad. Nadie me ha venido a decir estoy sufriendo, estoy mal, de este lado es horrible, al contrario. Siempre son mensajes de sanación, mensajes de paz y sobre todo el mensaje principal es que los seres queridos que quedan acá en este plano, que sigan con su vida, que sean felices, que sigan adelante. Es como que ellos una vez que logran partir, su conciencia cambia, entonces se dan cuenta
de lo normal, por decir entre comillas, del proceso que está viviendo su familiar aquí en la tierra. Y asimismo, principalmente los hijos también cuando conectan con sus padres, son muy de decir, mamá, papá, seguí adelante, no sufras, yo estoy bien, Está quiero que bien, puedas vale. continuar. Todo está bien, seguir vuestro camino en la vida, ¿no? Bien, Totalmente. entonces rompemos un poquito el dicho aquel, ¿no? De que hay espíritus malignos, de que vienen a hacer el mal o a asustarnos o a hacer esto y lo otro, ¿no? Porque hay mucho bulo en torno a todo esto, ¿no? Exactamente, igual ellos no pierden su personalidad. Los espíritus no perdemos, hablo por mí también y por ti, porque todos somos espíritus viviendo una experiencia, no perdemos la personalidad. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de espíritus malos? Si la persona en vida era una persona con malas actitudes, una persona que no le importaba dañar a otros, con malos sentimientos, lo va a seguir teniendo al menos por un largo tiempo desde el otro lado. Y esos son los espíritus que a veces podemos entender como espíritus malos. En realidad son malas personas que en este plano también lo fueron y del otro lado sigue igual, hasta que ellos mismos decidan, porque algo que es maravilloso es el libre albedrío. Es la oportunidad de que tú mismo decidís lo que querés ser o hacer. Y bueno, y los espíritus también pasan por ese estado hasta que ellos decidan decir, ya esto no me sirve seguir de esta manera porque quedo estancado. Bueno, a partir de ahí vendrá su cambio de conciencia, pero lo que conocemos como malos espíritus ocurre lo mismo con las personas que nos rodeamos muchas veces. Y yo me pregunto, ¿de qué sirve ser malo en ese otro plano? ¿Qué consigues con hacer el mal en ese otro plano? Porque aquí en tierra, Es que en el plano físico, sí tiene unas consecuencias, ¿no? Yo hago el mal para que fulano o mengano no haga esto o no consiga esto otro. Pero en un plano no físico, espiritual, en un astral, ¿qué sentido tiene seguir haciendo el mal? totalmente. Lo que pasa es que muchas veces primero tenemos que saber que hay espíritus que fallecen, hay personas que fallecen y no saben que fallecieron. También es Eso verdad. es algo que puede ocurrir, entonces ellos siguen su día a día, van bien, están en la casa de ellos y se sienten extrañados. A veces, si alguien fallece, esa casa se vende, van otras personas a vivir y ese espíritu todavía no se dio cuenta que había fallecido porque estaba muy arraigado a lo material o porque la forma de transición no le permitió ver su cuerpo y darse cuenta que había partido. Se sienten enojados y ahí pueden molestar a esas familias, pueden atacar a esas personas, pero a veces también es la esencia, ¿no? A veces, lamentablemente en la vida también a veces nos encontramos con personas que decimos, ¿qué sentido tiene hacer el mal? Sin embargo, lo hacen y no lo entendemos por qué, porque lo que estamos de este lado te hablo desde la bondad, desde el amor a Dios, desde la conciencia del prójimo, es difícil para nosotros comprender ciertas actitudes, pero es la esencia de ellos y a veces les cuesta poder soltar eso. Mm. Oye, y en tus eventos de canalización, ¿alguna vez has sentido una energía o un mensaje que te sorprendiera o que te desafiara? He sentido manifestaciones que me han sorprendido. De contacto. Por ejemplo, en una sesión que tuve, había un papá y una mamá. Yo ya había sentido desde temprano el aroma de su hijo, el perfume que utilizaba. Y en esa reunión le digo a su mamá y a su papá, bueno, él me ha mostrado un aroma, un perfume muy particular. Siento que era algo medio como cremoso ese perfume. La mamá saca un perfume que tenía de su hijo de un bolso y me dice, ¿es este? Y le digo que no. Pero en ese momento yo le digo al espíritu, le digo, mostrale a tus padres cuál es el perfume que me hiciste sentir. Y increíblemente, alrededor de la mesa donde estábamos, empezó a salir un aroma muy, muy fuerte, pero no escapaba del lugar. Fue lo que me llamó la atención. No es que la habitación se llenó de ese aroma, sino que era como un círculo Mm. donde nosotros estábamos. Si tú corrías la mirada hacia otro lado o algo, ya no se sentía. Ahí los dos padres, el padre y la madre, largan el llanto, dándose cuenta que era sí, efectivamente, el perfume de su hijo. Y bueno, y esa pequeña pero gran manifestación que hizo ese espíritu para poder demostrar a sus familiares que era él y cuál era ese aroma, que fue patente como que salía de adentro de la mesa donde estábamos, del lugar. Qué Fue bueno. algo maravilloso y bueno, así me ha ocurrido muchas otras anécdotas. Y bueno, esa es la evidencia de que el espíritu se quería manifestar para probar, evidentemente, que él o ella estaba ahí. Y para los que no creen en esto de la mediunidad, ¿qué mensaje o qué experiencia le compartirías para que reconsideren la existencia de, vamos a llamarlo, otros planos de conciencia? Lo primero que yo siempre digo y enseño es que la,
la mediunidad es algo innato al ser humano. Todos somos espíritus viviendo una experiencia y no es algo que yo he creado o que me he inventado, sino que es algo que existe desde milenios, desde tiempos antes de Jesús ya existía, hay archivos de los medios. Entonces, buscar la evidencia y pruebas científicas maravillosas realizadas durante muchos siglos, pero también durante una sección lo que yo le digo a las personas es que la mejor evidencia de que tu ser querido está presente y que no se ha ido es que yo te voy a dar evidencia clave de cosas que solamente tú sabías, que yo no conozco, porque no conozco al familiar que llega. Días, nombres de otras personas, a veces de sus propios familiares, anécdotas, recuerdos de situaciones que ese familiar vivía, incluso, porque eso uno puede pensar, bueno, eso está leyendo algún tipo como si fuera un registro akáshico, ¿no? Estás leyendo algo. Incluso te voy a decir cosas que me cuenta el espíritu que has vivido en estos últimos días o que has pasado estos últimos días. Entonces, de esa manera, no hay forma de poder pensar que esto fuera algo ficticio, ¿no? Claro. Las personas que llegan a una sesión y se encuentran con que su hijo le dice, recuerdo tal o cual situación, estuve en tal lugar o tengo tal presente aquel momento que hemos vivido, que es algo, una sensación indescriptible y de paz para la persona que ha venido buscando Obviamente. respuestas. Sí, yo hace poco veía un evento tuyo y tú le decías a una chica algo así como, bueno, el nombre del familiar, no viene al caso ahora, pero decías el nombre del familiar y le decías que si ella escribía en una agenda, claro, y ella pues te mirabas todo sorprendida diciendo, nadie sabe esto, solamente este familiar sabía que yo tomaba nota, que yo a diario escribía. Así que sí, sí, supongo que es evidente, ¿no? Total. Cuando dices datos que nadie más sabe. Hace un ratito, cuando hablábamos antes de empezar a grabar, Gustavo, me mencionabas que tu enfoque es la sanación a través de la mediunidad. ¿Cómo logras que las personas encuentren paz al conectar con esos seres fallecidos? Me gusta que la persona pueda encontrar sanación a través de la mediunidad porque siento que es una herramienta que ayuda a superar el duelo. El duelo es algo que todos vivimos, todos lo vamos a pasar, el que no lo ha vivido lo va a vivir, a todos nos va a tocar, sea el duelo por la pérdida de un hijo, de un padre, una madre, un abuelo, es un dolor indescriptible y es algo a lo que no podemos escapar. Entonces siempre siento que la mediunidad, más allá de, porque hay como un mito, ¿no? Donde se pone al medium en a ver si me dice, a ver qué espíritu puede ver, a ver qué puede adivinar, como el adivinador. Y siento que la mediunidad es algo mucho más profundo y más sanador, que es ayudar a las personas a sanar el duelo. ¿Cómo? Trayendo evidencia de que sus seres queridos siguen presentes. Eso es lo que más te va a dar calma, porque cuando uno pierde un ser querido, todo se acaba. Uno siente que es el final, de que ya no va a haber más nada después de eso con ese familiar. El hecho de poder ir a una sesión, poder encontrar evidencias y recuerdos o situaciones que me diga, mira, decirle que anoche soñó conmigo. Y la persona, sí, soñé con él. Y que el espíritu me diga, fui yo que fui a encontrarme. Esas son cosas, evidencias claras que demuestran que tenemos que aprender a vivir desde otra manera, ya no desde lo físico, porque ese familiar ya no está, pero que sí podemos seguir conversando y sí podemos seguir teniendo un vínculo, aunque esté en otro plano. Porque cuando hablamos de otro plano, a veces creemos que es un cielo mágico, ¿no? Y la realidad es que está en otra dimensión. Nosotros somos seres interdimensionales y cuando la persona fallece, su espíritu está en otra dimensión donde ya no precisa de la materia, pero sigue siendo esa persona. Gracias a eso, por ejemplo, ayudado a muchas personas. Hay una mamá que perdió a su hijito de 8 años y ella hoy en día se logra comunicar con él, porque, bueno, ha participado en algunos cursos que yo doy y ella se ha logrado comunicar con él directamente. Y eso le ha traído paz, más allá del dolor, del duelo, que es algo que hay que saber llevar, pero el poder decir, es verdad, está presente, lo puedo escuchar, lo puedo sentir, eso es algo que sana los corazones de aquellos que Ya. viven un duelo. Oye, Gustavo, a título personal, yo, por ejemplo, comento aquí en mi casa con mi familia mucho. Mis padres fallecieron hace cerca de 10 años ya. Y tengo muy presente y noto muchos signos de la presencia de mi madre en mi vida. Muchos signos visuales, eh, en forma de objetos que aparecen después de mucho tiempo, etcétera. Sin embargo, de mi padre no he obtenido en estos 9 años que hace ya su fallecimiento ningún tipo de señal.
lo noto como muy lejos. Y de hecho lo comentaba aquí en casa el otro día, ¿no? Lo noto muy lejos. ¿Por qué esta sensación de que alguien como mi madre lo tengo como muy cerca, muy presente, me ha dado señales de, oye, estoy ahí, pero mi padre no notó nada? Y tengo su foto en mi mesita de noche todas las noches y la miro y le hablo, y yo le hablo, pero no le noto cerca. Puede que esté tan Bueno, lejos o puede estar más cerca de lo que yo pienso. yo siento que en realidad está muy cerca, pero que quizás es tan sutil que uno no logra verlo. Te voy a contar una anécdota. Hay una mamá que había perdido a su hijo hace más de 10 años y ella se conectó conmigo porque dice, Gustavo, la verdad es que nunca lo he podido sentir. Él falleció y nunca he podido, lo mismo que me decías tú, ella con un gran dolor, porque incluso le gusta mucho la mediunidad, la espiritualidad, pero yo digo, bueno, vamos a hacer una sesión y vamos a ver qué pasa con tu hijo, por qué no se está comunicando. Yo fui incluso pensando que quizás no me podía comunicar con él, porque si ya habían pasado 10 años y la madre, que es su contacto más directo, no había sentido nada, quizás él estuviera en otros planos y ya no pudiera, y no quisiera venir o no pudiera venir. Y la realidad es que cuando me conecté con ese hijo dio evidencia de que siempre estaba presente, siempre. Le dijo a la madre, mamá, date cuenta tal día que saliste a tal lugar y viste esto, cuando sentiste esto, la otra vez que te ocurrió tal cosa y pasó esto. Y entonces la madre, claro, no podía creer, se larga en llanto a darse cuenta de que siempre había estado su hijo ahí, solo que ella no había he sabido interpretarlo de la manera que él se Alex. estaba intentando comunicar. Entonces creo que tu papá seguramente debe estar comunicándose de una forma tan sutil que a veces no es lo que nosotros esperamos, sino la forma en la que tiene que ser, porque esto es muy importante y ahí te quiero hacer un paréntesis. Eh, Ellos buscan la forma de comunicarse, no nosotros. Ya. Entonces, muchas veces, incluso con los medium, es muy distinto cómo un medium puede conectar con un espíritu y cómo puede conectar con otro. ¿Por qué? Porque ellos van a venir y van a decir, Gustavo interpreta de tal manera, vamos a darle los mensajes de esta forma. Y quizás el mismo espíritu va con otro medium y le va a dar otro tipo de herramientas porque la percepción de la persona es otra. Y lo mismo ocurre con nuestros seres queridos. A veces ellos nos, nos están contactando, nos están dando evidencia, pero nosotros no podemos a veces darnos cuenta. Bueno, estaremos más atentos a esas señales sutiles de que pueden Sin llegar de duda. otros planos. ¿Qué es lo más impactante, Gustavo, que has aprendido sobre la vida y la muerte después de estos 20 años de experiencia como medium? Lo más impactante es saber que no sabemos cuándo nos vamos, que tenemos que vivir cada día como si fuera el último día, que bien como decías tú, ¿de qué vale enojarse? ¿De qué vale pelear? ¿De qué vale tener un mal momento si al fin y al cabo nos vamos a ir y no nos vamos a llevar nada? Y que no importa la situación que sea, demos siempre el amor que tenemos para dar. Porque hay tantos familiares que han perdido a sus seres queridos y sienten que no pudieron dar todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en mañana, en dejarlo para mañana. Hay una mamá que un día eso me marcó, me dolió mucho. Una mamá que un día llorando en una sesión, dice, lloro porque a mi hija el día anterior le había dicho, mirá, te sos una gorda. Le había hablado de mala manera. El otro día su hija se quitó la vida. Entonces, son cosas muy, muy fuertes que uno vive y eso nos enseña de que cuánto amor tenemos que dar, cuánto tenemos que aprovechar cada minuto, cada oportunidad de estar acá. Yo despierto cada día diciéndole a Dios, gracias por permitirme estar un día más en este lugar. Yo siempre digo que esta es la casa de Dios, no es nuestro lugar. Dios nos presta lo que nosotros usamos mientras estamos en su casa. Venimos a este mundo sin nada y cuando nos vamos tenemos que dejar todo porque nada nos pertenece, todo pertenece a Dios. Entonces debemos disfrutar, vivir desde el agradecimiento. Eso es lo que más he aprendido, a vivir desde el agradecimiento. Y cuando digo desde el agradecimiento, siempre enseño esto, no es el gracias Dios, sino si yo me senté a comer un plato de comida, disfrutar de ese momento. Si estoy mirando la tele con mi hijo, no pensar en que mañana tengo que ir a trabajar, en que ayer tuve tal problema, en que se me rompió el auto, no. Disfruto el momento con mi hijo, es mi momento. Disfrutar del momento presente es la mejor forma de agradecimiento y creo que eso es lo que
lo que más me ha marcado y lo que más he aprendido, porque hoy estamos aquí haciendo esta entrevista y mañana no sabemos dónde podamos estar, así que hagamos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Eso es cierto, me encanta. Mensaje muy bonito, Gustavo, de verdad. Cuéntanos, ¿cómo es tu relación con tus propios guías espirituales? ¿Te acompañan constantemente o solo en momentos clave? ¿Cómo es esto? Tengo conexión principal con un guía que yo le llamo Soren, ¿sí? Soren porque me hizo acordar mucho con la forma que él tenía de comunicarse a un filósofo que existió. Incluso con ese guía yo he escrito un libro, dos libros llevo escribiendo, uno está a punto de terminarse, se ha comunicado de tal manera que siempre ha estado ahí. Y bueno, ellos están cuando nosotros los llamamos. No es que estén 24 horas como un guardaespaldas, pero que si nosotros necesitamos de la enseñanza de un guía, ellos están presentes. Y te agradezco la pregunta porque me parece que es fundamental poder aclarar a las personas de que todos tenemos guías espirituales y que la conexión con esos guías es sumamente simple. Compensar en ellos con llamarlos y plantear la incógnita que tenemos o lo que queremos resolver, ellos se hacen presentes. Así que más allá de que no estén 24 horas, siempre están y bueno, siempre me están enseñando. He aprendido mucho, mucho de mediunidad, aparte de lo que he estudiado, porque yo siempre digo que uno puede tener una capacidad innata, como aquel que sabe jugar al fútbol, como aquel que toca el piano de una manera magistral, pero si no lo practica y no estudia y no se sigue desarrollando, eso queda a la nada. Y más allá de lo que he estudiado, también mi guía me ha enseñado muchísimo, muchísimo en el momento de las sesiones. Y bueno, es importante uno aprender a escucharlos y percibir su mensaje, porque si uno no hace caso de lo que ellos te dicen, ellos respetando tu libre albedrío, obviamente se apartarán. Ujú. Oye, ¿en tu práctica has notado alguna diferencia entre cómo se manifiestan los espíritus según, no sé, las creencias religiosas o espirituales de la persona que falleció? Sí, sí, los espíritus hay como dos etapas. Hay una etapa donde los espíritus que eran creyentes siguen siendo creyentes, Ujú. ¿sí? Y del otro lado siguen manteniendo esa creencia, pero también hay una etapa de ciertos espíritus donde el fanatismo les ha ganado y terminan viéndose frustrados. Cuando las personas en vida han sido demasiado fanáticas en la creencia religiosa y llegan al otro plano, pero lo que se encuentran no es lo que ellos leyeron en su creencia, en su religión, muchas veces se sienten decepcionados. ¿Por qué? Porque sí, entienden que no es lo que tanto habían defendido, lo que tanto habían creído, y bueno, eso puede marcar una desilusión, pero también hay aquellos que siguen manteniendo su creencia, porque esto es muy importante entender. Los espíritus no vienen diciendo esta religión es la verdadera, porque Dios no tiene religión. Ningún espíritu ha vuelto y ha dicho, miren, están todos equivocados, la única religión que existe es tal religión. Esta es la verdadera. El verdadero Dios es el Dios, no sé, musulmán o el Dios cristiano o el Dios... Ninguno ha vuelto a decir eso. ¿Por qué? Porque en realidad Dios no tiene religión, pero ellos sienten desde el otro plano que todavía no han visto a Dios. Muchas veces ha pasado eso, han visto una gran energía, saben de su presencia, sienten un gran amor y una gran paz, pero nadie ha dicho, me encontré con Dios y es cristiano, o es musulmán, o es budista, o es ateo, en realidad ellos siguen manteniendo su creencia porque todavía desde el otro lado, al menos el plano en que uno entra en contacto, un medium, todavía no hay como una revelación completa en ese sentido. Ujú. Oye, y cuando realizas canalizaciones en vivo, en redes sociales, en TikTok o en Instagram, ¿cómo manejas esa energía de tantas personas conectadas al mismo tiempo? Me preparo tiempo antes, un rato antes, trato de empezar a conectar. Siempre pido a los espíritus porque ellos aparecen y les digo, bueno, traten de darme evidencia concreta para sus familiares para que yo pueda darle esa evidencia clara. Y más o menos siento que los espíritus ya saben quién va a conectar con quién. Aunque yo no lo sepa, incluso muchas veces me pasan las sesiones en vivo en TikTok que las personas dicen, mira, justo hoy era su aniversario o hacía fecha de que había fallecido y siempre digo, no existen las casualidades, es como que ellos se ponen de acuerdo con ese familiar y se hacen presentes, entonces más o menos es como que en cierto modo, por más que hayan 100 personas, ellos se ordenan para que yo pueda dar el Ujú. mensaje al indicado. Incluso mucha gente dice, Gustavo, te sigo desde hace mucho tiempo y no he podido, nunca me has dado un mensaje, es que la realidad es que yo no siento que conecto, no le doy el mensaje a la persona.
porque no le puedo decir algo que esté inventando para traerle calma. Hasta que no llegue ese familiar y me diga, soy fulano y decirle este mensaje, las personas a veces tienen que esperar, pero es parte del proceso. Ya, ya, ya. ¿Tú crees que todas las personas tenemos la capacidad de comunicarnos con nuestros seres queridos o esto es territorio don exclusivo de algunos? Creo que todos podemos. Yo digo que la mediunidad es una habilidad. Uno puede, como va a aprender a jugar al fútbol, puede aprender a tocar el piano, puede aprender música, puedes aprender a conectar con tus seres queridos fallecidos y con los espíritus, porque nosotros somos espíritus viviendo una experiencia terrenal, no a la inversa. Por lo tanto, nuestro estado natural es el espíritu. Y lo que debemos entender, por supuesto, es que existe alguien como Messi en el fútbol y existe alguien que capaz que juega el fútbol por diversión y no tiene esa capacidad. Con la mediunidad puede pasar igual. Capaz que hay personas que tienen una gran capacidad y desde el primer momento conectan fácilmente y hay otros que les pueda llevar más tiempo de práctica, pero eso no impide de que realmente puedan conectar. Ujú. Oye, ¿y qué consejo le darías a alguien que, por ejemplo, acaba de perder un ser querido y quiere superar ese duelo, pero no sé, espera una oportunidad de una conexión mediúmnica? ¿Tiene que recurrir a alguien como tú, por ejemplo, para poder sanar de mejor forma o eso se puede hacer de forma individual? Yo creo que es importante que sepan de que nuestros seres queridos están siempre con nosotros, siempre con nosotros. Una de las señales más frecuentes que las personas que están pasando un duelo tienen es soñar con ese ser querido. Y el hecho de que ese ser querido aparezca, tengan total seguridad de que es porque se han encontrado en un plano intermedio. Cuando ellos escuchan, porque lo que sucede comúnmente es que cuando mientras la persona está viva, uno piensa en ese familiar, ¿no? Cuando estamos cocinando, tú tienes a tu hijo, llega a trabajar, sabes que está por llegar a trabajar, eso es algo simple. Pero cuando ese familiar fallece, esa percepción se duplica. Es como que nuestra mente parece que lo estuviera más presente continuamente y no es por un tema de la mente, sino por un tema de que ese ser querido sigue estando ahí. Y algo que siempre digo, que aunque suene, quizás pueda sonar fuerte, pero es real, es tener la tranquilidad de que tarde o temprano nos vamos a volver a encontrar. No es una hasta siempre, no es una hasta siempre. Nosotros en algún momento nos vamos a ir también. Y cuando llegue ese momento, tenga la total seguridad de que esos seres queridos van a estar ahí para recibirnos. Quizás tomarlo como, siempre digo, tómenlo como si fuera en un viaje, que se fue de viaje a otro continente y bueno, y por un tiempo no lo vamos a poder ver, pero ¿sabemos que está ahí? Sí, perfecto. Espiritualmente ocurre lo mismo. Aunque nosotros sientamos que ya no lo vamos a poder ver y que está muy alejado, sinceramente sigue presente. Importante ese mensaje. Cuéntanos cómo te preparas para tus sesiones privadas. ¿Tienes algún ritual o algo para poder sintonizar con los espíritus? Siempre digo que para mí la mediunidad es una forma de vida. Entonces, en realidad hay muchas cosas que uno debe tener cotidianamente, como por ejemplo tratar de mantenerse en una alta vibración. Cuando hablo de alta vibración es evitar cosas negativas, yo no miro, por ejemplo, informativos, cosas de política, todo eso que me contamina la mente, lo mantengo alejado para Bueno, no perder mi... tengo que tomar nota, ¿eh? Porque yo me, yo me pongo muy nervioso últimamente con las noticias políticas. Claro, no, no es muy bueno porque nos saca de nuestro eje, de nuestro verdadero yo. Y lo mismo con informativos, ¿no? Que pasan todas cosas trágicas. Sí. Eso para mí no me suma en nada, en realidad, entonces trato de evitarlo. Trato de hacer deporte, ir al gimnasio, eso son cosas que también nos mantienen a nosotros sanos, saludables. Y evito cualquier tipo de, ya te digo, discusiones, personas que a veces pueden venir que son viven en una energía diferente a la que uno quiere vibrar, buena alimentación saludable, también para mí eso es muy importante, y vivir desde el momento, en el momento presente, como te decía a ti. Eso es como una práctica. Nosotros nos cepillamos los dientes, no estamos pensando en el sabor de la pasta, ni estamos pensando cómo se siente el agua en nuestra boca, ni estamos pensando, lo hacemos mecánico. Mm. Pero cuanto más uno puede aprender a vivir en el momento presente, más va a aprender a percibir lo que está pasando espiritualmente alrededor de uno, entonces se genera un hábito de conexión más fluida. Y antes, concretamente antes de empezar la sesión, primero que nada, siempre rezo a Dios. Le agradezco a Dios por permitirme la oportunidad de poder estar
trayendo un mensaje del plano espiritual. Siento que es una misión que Dios me ha encomendado, así me lo tomo yo, porque creo que todos estamos acá porque Dios en algún momento tomó la decisión de que necesitaba a alguien con las cualidades perfectas que tenemos cada uno de nosotros para cumplir su propósito. Entonces, siento que eso es muy importante. Y después, bueno, hacer mucha oración, pido mucho a los espíritus de luz que puedan traer ayuda, puedan traer sanación y por supuesto pedir al familiar que pueda venir. Y acá te voy a hacer una pequeña aclaración que es fundamental. Yo tengo un método que he creado de una forma inconsciente, por decir de alguna manera, porque es la forma que siempre utilicé, que es de evocar al familiar fallecido. A diferencia con los medios a nivel general, que el medium se sienta y empieza a hablarte y te conecta con el espíritu que esté presente en ese momento, pero quizás no es el espíritu que tú querías conectar. Por ejemplo, quizás yo me siento y voy a conectar con Andrew, lo que hace el típico medium, ¿no? Todos los medios hacemos, y empiezo, capaz que tú quieres conectar con tu papá, pero no me decís. Yo empiezo a conecto con tu mamá. Perfecto, traigo un mensaje maravilloso, te muestro que tu mamá está presente, te doy evidencia, pero tú querías con tu papá. Yo he aprendido un método donde yo conecto directamente con el ser querido que tú necesitas, no con el que llegue. Porque de esa forma yo puedo ayudar a la persona a calmar el dolor en lo que tiene que ver su duelo específico. Entonces es muy normal que los medios van a las sesiones, conectan con el familiar que esté, porque ellos, he hablado con muchos medios y tienen el desconocimiento de decir uno puede evocar a ese espíritu. En mi caso yo hago eso, entonces mi preparación siempre cuando voy a una sesión privada es al menos de 48 horas. Yo le digo a las personas, denme un plazo de 48 horas para que tu familiar sepa de que va a haber una sesión, de que va a venir, de que tiene que hacerse presente, porque ellos también están haciendo cosas del otro lado como nosotros hacemos aquí. Y si tú tenés que trabajar, Andrew, sabes que no podés venir, pero si te doy 48 horas para que nos encontremos, tú te vas a poder organizar. Entonces, de esa manera es una de las formas que pongo en práctica y bueno, después evocar a ese familiar para que venga y la persona pueda contactar directamente con ese ser querido que está necesitando. Gustavo, nos decías que habías escrito un libro dictado por un espíritu guía. ¿Cómo fue ese proceso de recibir y de plasmar estos mensajes en palabras? Un proceso emocionante, diría, muy positivo, muy bueno. Siempre tuve el deseo de escribir, pero nunca supe poner en palabras lo que realmente sentía. Y bueno, un día mi guía me dijo, vamos a escribir un libro. Sinceramente me asombró darme cuenta de que la forma de escritura, de expresión que tenía, obviamente no era mía, porque yo no sé escribir, pero sí la de ese escritor y fue algo maravilloso. Es un libro que habla sobre la espiritualidad, pero también yo lo digo que es un libro como de autoayuda, porque enseña el valor del ser humano, el valor de la persona. Y bueno, tuve muchísimos días y noches donde mi guía me decía, bueno, quiero que estés tal día a tal hora vamos a escribir, entonces yo me preparaba, me conectaba y comenzaba a escribir, fueron de a 5, 10, 20 páginas, lo que surgiera en el momento, y bueno, hasta que pude concluirlo, y bueno, ahora ya estoy iniciando un segundo libro que ese sí es sobre mediunidad, pero todavía no lo he terminado. Oye, me ha llamado la atención mientras hablamos, Gustavo, que tú mencionabas la palabra Dios como creador. Yo te quería preguntar si tú cuando dices la palabra Dios, lo refieres al Dios religioso de alguna religión en concreto, o como creador último, o como universo, o como fuerza universal. ¿A qué te refieres cuando dices Dios? Dios para mí es la sabiduría inalcanzable, es esa energía que no podemos ponerle en realidad un nombre o una característica específica y por supuesto siempre digo, por eso repito mucho que Dios no tiene religión, no me baso en un Dios religioso, sino en el creador de la existencia. Siento que estoy seguro de que todo ha sido creado por una inteligencia superior, eso no me cabe la menor duda porque sería imposible la casualidad de que todo se dé de una forma tal que se cree un universo por sí solo, con vida, como la hay aquí, y incluso creo en la vida en otros planetas, y obviamente creo en un Dios sin religión. Creo que la espiritualidad está por encima de cualquier creencia. Hay otra duda que tengo,
que me la preguntan a menudo y aprovecho que tengo aquí a un medium para hacértela. Y es que nosotros somos seres energéticos. Cuando fallecemos o cuando dejamos este plano físico, nosotros pasamos a un plano espiritual, a otra dimensión, a un bajo astral, medio, alto astral. Eh, y si todas esas almas que fallecen o que dejan este plano físico pasan a otros planos, ¿dónde están todas esas personas? Todas esas almas van a algún sitio, todas están juntas, hay millones y millones y millones de almas. ¿Dónde está eso? Existen diferentes planos de existencia, de mayor elevación o menor elevación. Ujú. Increíblemente, dicen los espíritus y lo que se ha reconfirmado por muchos medios de siglos anteriores, es que 2/3 del total de los espíritus están acá con nosotros, en Dos este plano. tercios. O sea, la amplia Dos mayoría. Wow. La amplia mayoría siempre están en contacto con nosotros. En estos momentos nosotros estamos sentados acá, pero hay muchísimos espíritus que nos rodean y que están acá con nosotros. Después hay otros espíritus que puedan estar en planos superiores, que puedan estar, incluso pueden estudiar desde el otro lado, pueden seguir avanzando, porque hay ciudades espirituales donde ellos se encuentran. Son ciudades, como formamos nosotros acá, comunidades, que son comunidades, importante saber esto, que nosotros pertenecemos a esas comunidades. Porque nosotros, bien tú decís, después que fallece, ¿dónde están? Y antes de que viniéramos, ¿dónde estábamos? También estábamos en esas ciudades, en esas comunidades espirituales, donde es nuestro verdadero hogar, donde nosotros realmente vivimos. Y esto es algo pasajero, es algo temporario, el cual venimos a adquirir conocimiento y entendimiento. Pero principalmente ellos, todos los espíritus, están. Yo pongo este ejemplo que para mí es fundamental, es el ejemplo de la hormiga y el caracol. La hormiga y el caracol ve todo en una dimensión, no saben de nuestra existencia, ven todo líneas. Ellos no saben que existen los seres humanos, sin embargo nosotros podemos verlos y tener contacto con los caracoles y con las hormigas. Con los espíritus pasa lo mismo. Ellos están acá, ellos están en otra dimensión superior, en una cuarta o quinta dimensión. Nosotros no podemos verlo por estar en tercera dimensión, pero ellos a nosotros sí, igual que ocurre con las hormigas y los caracoles. O sea que en realidad no es que no estén, sino que simplemente nuestra capacidad perceptiva no nos permite saber plenamente de su existencia. Ujú. Otra duda, acabo de sacar el móvil porque tengo aquí la duda de un oyente del programa, nos escribe y nos dice pregúntale por favor, cómo encontrar un buen medium, cómo descubrir que esa persona es saludable espiritualmente, cómo identificar a un mago oscuro de uno bueno que quiere hacer cosas buenas que parezcan malas. Bien, ahí sí voy a agarrar una frase religiosa que dice, por sus hechos los conocerás, ¿no? Creo que eso es fundamental. Eh, uno tiene que ver en la persona cómo vive, cómo es la persona como primera instancia, y por sus acciones te vas a dar cuenta de la clase de persona, pero también siempre es bueno buscar recomendaciones, buscar opiniones de otras personas, eso es fundamental, y como última instancia también saber si es bueno, tiene que al momento de una sesión espiritual darte cosas concretas. Yo le digo a las personas siempre, no son cosas aleatorias, no son cosas que todo el mundo hacemos. Le gustaba la pasta, sí, a todos nos gusta la pasta. Le gustaba sentarse y mirar al sol, a todos. Tienen que ser cosas que tú me digas, no, esto es algo plenamente concreto. Aunque parezca simple la evidencia, una evidencia de un video que yo subí de una muchacha de España que quedó maravillada el día que hacemos una sesión, el espíritu me decía, hablale de la pizza, hablale de la pizza. Y yo le digo, bueno, mira, me está diciendo que te diga de la pizza. Y ahí esa evidencia para la muchacha fue formidable. ¿Por qué? Porque ellos se conocieron por una publicidad de Domino's Pizza. Y ella compró unos calcetines de Domino y otros de pizza y se los regaló a él. Entonces los dos juntos compartían los calcetines. Pero bueno, O sea, esas evidencias que tú decís, tiene que ser en el clavo, no puede ser. Y eso es importante. Cuando vamos a un medium, más allá del mensaje, te extraño, te quiero mucho, me encantó estar con vos, tiene que haber cosas concretas, nombres, que te diga un nombre, aunque sea de alguien cercano, que yo diga, bueno, ¿quién es Daniel? Ay, Daniel es su tío o es su hermano. al Ok, final, mira, me está al final, nombrando.
encontramos un Daniel en su vida de alguna forma, ¿no? Claro, pero es importante que sea alguien allegado, que alguien de tu familia, que tú digas, no, es mi familiar, es mi madre, es mi tío, es mi hermano, alguien concreto, ¿no? No un nombre, porque como bien decís tú, Daniel pueden haber millones. Siempre me baso en esto, dar evidencia de que falleció, porque es su último recuerdo en esta tierra y lamentablemente es el dolor más grande que tiene la persona. Entonces, tú tienes que saber si falleció por un problema respiratorio, si fue un problema cardíaco, si fue un problema de una enfermedad terminal, o si fue un accidente, o si se quitó la vida. Eso es sumamente importante. He visto medios que dicen que no, uno de cada cuatro personas fallecen de corazón, entonces no es una gran evidencia. Para mí es una gran evidencia porque siento que tenés apenas un porcentaje mínimo de poder saber realmente de qué falleció y es su último momento, entonces también es lo que ellos te recuerdan. Siento que esas evidencias concretas de situaciones, el otro día una muchacha me encantó esa evidencia porque le digo, ¿quién es Chililu? La palabra no me sonaba de nada, de Chililu. Le digo, ¿qué es Chililu? Y ella se larga a llorar, la chica, y me dice, así le decía mi mamá a mi hermana y nadie se lo decía, solamente ella le decía ese sobrenombre. Qué bueno. Cosas increíbles que tú decís, bueno, esto tiene que ser real. Eso creo que es lo más importante que debe ver una persona al momento de una sesión para corroborar de que realmente ese medium está siendo honesto. Fíjate que ahora que llega Halloween, el Día de Todos los Santos, ¿qué le dirías a todas esas personas que temen la muerte, que ven la muerte como un fin oscuro e incierto? ¿Cómo le explicarías la continuidad del alma? Bueno, primero que hay muchas evidencias, siempre recomiendo estudiar al doctor Moody, que él estuvo, hay un libro que escribió, 30 años entre los muertos, que habla de que al momento de fallecer las personas que han vivido una experiencia de ese índole, lo que sienten es paz, es felicidad, y que no hay que tener miedo a morir, hay que aprender a vivir, eso es lo más importante, porque lo que las personas más se arrepienten al momento de la llegada de la muerte es todo lo que no pudieron hacer. Entonces, aquellas personas que a veces sienten miedo a la muerte, aprendan a vivir, traten de disfrutar, no piensen en eso. A todos nos va a tocar, sí, pero les puedo asegurar que cuando llegue el momento, todo va a ser por un bien. Incluso voy a aclarar algo aquí que tú me estás comentando ahora, muy importante. Incluso las personas que fallecen en un accidente o de una forma trágica, eh, muchas veces ni se enteran de lo que pasó, porque el espíritu sale antes del cuerpo, esos segundos antes. Mira, Entonces, a colación de lo que dices, es- mi padre falleció en el hospital delante de mí y yo siempre he dicho y he mantenido que hubo un momento donde yo ya sabía que mi padre no estaba ahí. Pero también te quería preguntar, aunque físicamente mi padre ya no estaba ahí, yo veía el cascarón, veía como el traje solo, no su energía. En realidad seguía conmigo. Mi padre seguía conmigo totalmente, en esa habitación, no dentro de mi totalmente. cuerpo, pero en forma de energía estaba conmigo. Vio cómo los hermanos llorábamos, vio cómo nos abrazábamos. Totalmente. Yo siempre, lo comenté en el antiguo podcast que grabamos, en el último episodio que grabamos, eh, en el entierro de mi mamá, yo le di un beso a mi madre antes de que se la llevaran y le dije te quiero porque nunca en vida se lo había dicho. Y siempre me quedé con la duda de decir, no le he dicho en vida a mi madre que la quiero. ¿Me habrá escuchado? ¿Habrá estado ahí? ¿Habrá sido consciente de que yo eh, salía de mi corazón esas palabras de que mamá, de verdad te quiero? Sin duda que sí, sin duda que sí. Ellos cuando salen del cuerpo no es que se van ligeramente, sino que hay un proceso donde nosotros estamos ligados por un cordón espiritual que nos conecta el cuerpo con el espíritu. Y la persona cuando fallece, ese cordón se va desvaneciendo, pero no es algo inmediato. Entonces, muchas veces ellos están continuamente en el proceso de los días que van pasando, por lo menos hasta el momento del entierro, y después se retiran. Incluso cuando hay casos de personas que están intubadas o están ya clínicamente que han fallecido, pero el cuerpo sigue con vida, muchas veces el espíritu ya salió del cuerpo, ya no sufre, porque lo hacen como una forma, dicen los espíritus, para que la persona no tenga dolor. Entonces, cuando vemos a alguien en su último momento que pueda estar agonizando, los espíritus lo que dicen es que el cuerpo queda funcionando como una máquina encendida, pero que el espíritu ya no está presente.
está parado afuera de su cuerpo observando todo lo que está ocurriendo. Vale. Gustavo, ¿cómo celebráis Halloween y todos los santos allí en Uruguay? No sé si he dicho Paraguay antes, quería decir Uruguay, Montevideo. Tú eres de Montevideo, ¿no? De Bueno, Montevideo, sí, sí, desde, sí. desde España, desde el sur de España, un saludo a toda Paraguay. O de nuevo digo Paraguay, a Uruguay. Saludo a todos los uruguayos. Uruguay. Eh, ¿Se celebra aquí en Uruguay, bueno, aquí en Uruguay, bueno, el día de Halloween es algo que se ha hecho cada vez más conocido, pero se toma más bien para los niños, para salir a recolectar caramelos, no hay nada, espiritual que la gente lo tome de alguna manera, así que lo disfrutamos y bueno, pero también el día de, como decís tú, de Todos los Santos, o el 2 de febrero, que es el día de los difuntos, es muy, muy fuerte aquí en Uruguay, la gente lo tiene muy presente, lo tiene muy presente. El otro día alguien me preguntaba, Gustavo, ¿hay que hacer algo ese día? La verdad es que no siento hacer algo porque ellos están siempre. Creo que tenemos que hacer algo todos los días, tener presente a Exacto. nuestro ser querido y acompañarlos. Y traigo a esto también decir, siempre digo que el ser querido no debe morir dos veces. Una vez cuando fallece y la segunda cuando lo olvidamos. Tenemos que tenerlo siempre presente en el día a día, no recordarlo solamente el 2 de noviembre, sino todos los días. La mejor forma de honrarlos y Es- de que ellos sepan que seguimos, siguen con nosotros en nuestro corazón. Uno no muere si siempre es recordado. Gustavo, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Granada, Montevideo, Montevideo, Granada, conexión con miles de problemas y pruebas técnicas, pero me ha encantado hablar contigo sobre mediunidad, sobre vida, muerte y sobre para lo que estamos aquí, que es para amar al prójimo y nada más. Así que muchísimas gracias desde Rumbo a tu Vida. Muchísimas gracias por encontrar un huequecito para hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti. Para mí ha sido un placer también la oportunidad de poder estar acá, de compartir mi experiencia. Espero que a la audiencia también le haya gustado toda esta información que compartí. Seguro que sí. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Y nosotros concluimos nuestro viaje de hoy por el fascinante mundo de la mediunidad. Hemos hablado de testimonios, de perspectivas, de teorías que nos van a invitar a reflexionar sobre la conexión entre lo visible y lo invisible, sobre nuestras creencias. Lo que es innegable es que este fenómeno sigue despertando muchísima curiosidad y misterio en muchísimas personas. La audiencia de Rumbo a tu Vida nos recompensa con más de 1000 suscriptores ya en el canal de YouTube, así que desde aquí muchísimas gracias a todos por estar ahí, por vernos, por escucharnos y por vuestras palabras de aliento. Millones de gracias de nuevo a Gustavo desde Uruguay. Muchísimas gracias por estar ahí y por habernos dado esta clase magistral sobre mediunidad. No olvidéis lo más importante. Sed felices.